Las aberraciones sexuales. Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal, supone la biología la existencia de un instinto sexual. Del mismo modo que supone para explicar el hambre de un instinto de nutrición. Pero el lenguaje popular carece de un término que corresponda al de hambre en lo relativo a lo sexual. La ciencia usa en este sentido la palabra líbido. La opinión popular posee una bien definida idea de la naturaleza y caracteres de este instinto sexual. Se cree firmemente que falta en absoluto en la infancia, que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad y en relación con él que se exterioriza en los fenómenos de irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el otro y que su fin está constituido por la cópula sexual o al menos por aquellos actos que a ella conducen. Existen, sin embargo, poderosas razones para no ver en estos juicios más que un reflejo harto infiel de la realidad. Analizándolos detenidamente, descubrimos en ellos multitud de errores, inexactitudes e inadvertencias. Antes de entrar en su discusión, fijaremos el sentido de los términos que en la misma hemos de emplear. Las personas de la cual parte la atracción sexual la denominaremos objeto sexual y el acto hacia el cual impulsa el instinto, fin sexual. La experiencia científica nos muestra que tanto respecto al objeto como al fin existen múltiples desviaciones y que es necesaria una penetrante investigación para establecer las relaciones que dichas anormalidades guardan con lo considerado como normal. En primer lugar, hablaremos de las desviaciones respecto al objeto sexual. A la teoría popular del instinto sexual corresponde la poética fábula de la división del ser humano en dos mitades, hombre y mujer, que tienden a reunirse en el amor. Causa, pues, una gran extrañeza oír que existen hombres y mujeres cuyo objeto sexual no es una persona de sexo contrario, sino otra de su mismo sexo. A estas personas se les denomina homosexuales, o mejor, invertidas, y el hecho mismo, inversión. Su número es muy elevado, aunque sea difícil establecerlo con alguna exactitud. La inversión, conducta de los invertidos. Los invertidos se conducen muy diferentemente unos de otros, habiendo, en primer lugar, invertidos absolutos, esto es, su objeto sexual tiene necesariamente que ser de su mismo sexo, no siendo nunca el sexo opuesto objeto de su deseo sexual, sino que los deja fríos o despierta en ellos manifiesta repulsión sexual. Los invertidos absolutos masculinos son, en general, incapaces de realizar el acto sexual normal o no experimentan placer alguno al realizarlo. En segundo lugar, hablamos de los invertidos anfígenos, hermafroditas psicosexuales, esto es, su objeto sexual puede pertenecer indistintamente a uno u otro sexo. La inversión carece, pues, aquí de exclusividad. También existen los invertidos ocasionales, o sea que bajo determinadas condiciones exteriores, de las cuales ocupan el primer lugar la carencia de objeto sexual normal y la imitación, pueden adoptar como objeto sexual a una persona de su mismo sexo y hallar satisfacción en el acto sexual con ella realizado. Los invertidos muestran asimismo múltiples diferencias en lo que respecta a su manera de juzgar el peculiar carácter de su instinto sexual. Para unos, la inversión es algo tan natural como para el hombre normal la orientación heterosexual de su líbido y defienden calurosamente su licitud. Otros, en cambio, se rebelan contra ella y la consideran como una compulsión morbosa. Otras variantes se refieren a las circunstancias temporales. La inversión puede datar de la primera época a que alcanzan los recuerdos del individuo o no haber aparecido hasta un determinado momento, anterior o posterior a su pubertad. Asimismo, puede conservarse durante toda la vida, desaparecer temporalmente, no representar sino un episodio en el curso del desarrollo normal y hasta manifestarse en un estado avanzado de la existencia del sujeto después de un largo periodo de actividad sexual normal. Se ha observado también una oscilación periódica entre el objeto sexual normal y el invertido. De particular interés son aquellos casos en los que la libido cambia de rumbo.
orientándose hacia la inversión después de una penosa experiencia con el objeto sexual normal. Estas diferencias variantes se manifiestan, en general, independientemente unas de otras. En los casos extremos de inversión puede suponerse casi siempre que dicha tendencia ha existido desde muy temprana edad en el sujeto y que él mismo se siente de perfecto acuerdo con ella. Muchos autores rehúsan formar una unidad con los diversos casos antes indicados y prefieren acentuar las diferencias existentes entre estos grupos en lugar de sus caracteres comunes, conducta inspirada en su concepto favorito de la inversión. Mas por muy justificadas que estén tales diferenciaciones, no puede dejar de reconocerse la existencia de numerosos grados intermedios, pareciendo así imponerse la idea de una serie gradual. El concepto de la inversión. El primer juicio sobre la inversión consistió en considerarla como un signo congénito de degeneración nerviosa, juicio fundado en que los observadores científicos la hallaron primeramente en individuos enfermos de los nervios o que producían la impresión de estarlo. Esta teoría entraña dos acertos que deben ser juzgados independientemente: el innatismo y la degeneración. Con respecto a la degeneración, el empleo arbitrario del término degeneración suscita en este caso, como en todos, múltiples objeciones. Ha llegado a ser costumbre atribuir a degeneración todos aquellos síntomas patológicos que no son de origen traumático o infeccioso. La clasificación de Magnan de los degenerados ha hecho compatible un diagnóstico de degeneración con el más perfecto funcionamiento del sistema nervioso. En tales circunstancias puede preguntarse qué utilidad y qué nuevo contenido posee aún tal diagnóstico. Parece más apropiado, por tanto, no hablar de degeneración primero, en aquellos casos en que no aparecen juntas varias graves anormalidades y, segundo, cuando no aparece gravemente dañada, en general, la capacidad de existencia y funcionamiento. Varios hechos nos muestran que los invertidos no pueden considerarse en este sentido como degenerados. Primero, porque se halla la inversión en personas que no muestran otras graves anormalidades. Segundo, porque aparece asimismo en personas cuya capacidad funcional no se halla perturbada y hasta en algunas que se distinguen por un gran desarrollo intelectual y elevada cultura ética. Tercero, porque cuando se prescinde ante estos pacientes de la propia experiencia médica y se tiende a abarcar un horizonte más amplio, se tropieza en dos direcciones distintas, con hechos que impiden considerar la inversión como signo degenerativo. En primer lugar, debe tenerse muy en cuenta que la inversión fue una manifestación frecuentísima y casi una intuición, encargada de importantes funciones en los pueblos antiguos en el cenit de su civilización. Y también se le encuentra extraordinariamente difundida en muchos pueblos salvajes y primitivos, mientras que el concepto de degeneración suele limitarse a civilizaciones elevadas. J. Bloch. Hasta en los pueblos civilizados europeos ejercen máxima influencia sobre la difusión y el concepto de la inversión, las condiciones climatológicas y raciales. El innatismo solo se ha aceptado, como puede suponerse, para la primera y más extensa categoría de los invertidos, y precisamente por la afirmación de tales personas de no haberse manifestado en ellas en ninguna época de su vida otra distinta dirección del instinto sexual. La existencia de las otras dos clases, en especial de la tercera, es difícil ya de conciliar con la tesis de un carácter congénito. De aquí la tendencia de todos los representantes de esta opinión a separar de los demás el grupo de los invertidos absolutos, lo cual implica la renuncia a establecer un juicio de valor general sobre la inversión. Esta sería, pues, en unos casos de carácter innato y en otros habría aparecido de modo distinto. La opinión contraria a esta sostiene que la inversión es un carácter adquirido del instinto sexual. En defensa de esta hipótesis se alegan los hechos siguientes. Primero, en muchos invertidos, aún en los absolutos, puede señalarse una impresión sexual que actuó intensamente sobre ellos en las primeras épocas de su vida y de la cual constituye una perdurable consecuencia de la inclinación homosexual. Segundo,
En otros muchos puede revelarse la actuación de determinadas influencias exteriores de la vida, que en época más o menos temprana han conducido a la fijación de la inversión, trato exclusivo con individuos del mismo sexo, vida común en la guerra o prisión, peligros del comercio heterosexual, celibato, debilidad sexual, etc. Tercero, la inversión puede ser suprimida por sugestión hipnótica, cosa que constituiría un milagro si se tratase de un carácter congénito. Desde este punto de vista, puede negarse, en general, la existencia de una inversión congénita. Puede objetarse, Havelock Ellis, que un penetrante examen de los casos considerados como de inversión innata revelaría siempre la existencia de un suceso infantil determinante de la dirección de la libido, no conservado en la memoria del individuo, pero susceptible de ser atraído a ella por un tratamiento psíquico apropiado. Siguiendo a estos autores, podría definirse la inversión como una frecuente variante del instinto sexual determinada por cierto número de circunstancias exteriores de la vida. Esta afirmación, aparentemente plausible, queda, sin embargo, contradicha por la observación de que muchas personas caen en la adolescencia bajo iguales influencias sexuales. Seducción, masturbación mutua, sin hacerse por ello invertidos o seguir siéndolo perdurablemente. Así pues, se llega obligadamente a suponer que la alternativa, innatismo o adquisición, o es incompleta o no entraña todas las circunstancias de la inversión. Para aproximarnos a una explicación de la inversión, ni con la hipótesis de la inversión congénita, ni con la contraria de la inversión adquirida queda explicada la esencia de la inversión. En el primer caso, habrá que especificar qué es lo que se considera innato en ella si no se quiere aceptar la burda explicación de que una persona trae ya establecida al nacer la conexión de su instinto sexual con un objeto sexual predeterminado. En la segunda hipótesis se plantea la cuestión de si las diversas influencias accidentales bastan por sí solas para explicar la adquisición sin la existencia de algo favorable a la misma en el individuo, cosa inadmisible según ya hemos visto. Bisexualidad. Para explicar la posibilidad de una inversión sexual se ha seguido, desde Frank Liston, Kiernan y Chevalier, una ruta intelectual que entraña una nueva contradicción de las opiniones corrientes. Según estas, el individuo humano no puede ser más que hombre o mujer. Pero la ciencia conoce casos en los que los caracteres sexuales aparecen borrosos, dificultando la determinación del sexo ya en el terreno anatómico. Los genitales de estos sujetos de sexo indeterminado reúnen caracteres masculinos y femeninos, hermafroditismo. En algunos casos excepcionales coexisten en el mismo individuo los órganos genitales de los dos sexos, hermafroditismo propiamente dicho, aunque por lo general aparezcan ambos más o menos atrofiados. Lo más importante de estas anormalidades es que facilitan de un modo inesperado la comprensión de la constitución normal, a la cual corresponde cierto grado de hermafroditismo anatómico. En ningún individuo masculino o femenino, normalmente desarrollado, dejan de encontrarse huellas del aparato genital del sexo contrario que o perduran sin función alguna como órganos rudimentarios o han sufrido una transformación dirigida a la adoptación de funciones distintas. La hipótesis deducible de estos hechos anatómicos, a largo tiempo conocidos, es la de una disposición bisexual originaria que en el curso de la evolución se ha ido orientando hacia la monosexualidad, pero conservando algunos restos atrofiados del sexo contrario. De aquí no había más que un paso para transportar esta hipótesis al dominio psíquico y explicar la inversión como manifestación de un hermafroditismo psíquico. Para dejar resuelto el problema solo faltaba comprobar una coincidencia regular de la inversión con los signos anímicos y somáticos del hermafroditismo. Mas esta esperada coincidencia no se presentó. No se pueden imaginar tan estrechas las relaciones entre el supuesto hermafroditismo psíquico y el comprobado hermafroditismo anatómico. Lo que sí se encuentra con frecuencia en los invertidos es una disminución del instinto sexual, Havelock Ellis, y ligeras atrofias anatómicas de los órganos. Con frecuencia, pero no regularmente, ni siquiera en la mayoría de los casos, esto obliga a reconocer que la inversión y el hermafroditismo somático son totalmente independientes uno de otro. Se ha atribuido, asimismo, un gran valor a los llamados caracteres sexuales secundarios y terciarios,
y se ha hecho resaltar su conjunta aparición en los invertidos, H. Ellis. También en esto hay algo verdadero, mas no debe olvidarse que los caracteres sexuales secundarios y terciarios surgen con frecuencia en el sexo contrario, constituyendo indicios de hermafroditismo, pero sin que al mismo tiempo se muestre modificado el objeto sexual en el sentido de una inversión. El hermafroditismo psíquico ganaría una verosimilitud si, paralelamente a la inversión del objeto sexual, apareciera una modificación de los demás caracteres, tendencias y cualidades anímicas. Mas tal inversión del carácter solo puede esperarse hallarla con alguna regularidad en las mujeres invertidas. En los hombres puede coincidir con la inversión la más completa virilidad psíquica. Si se quiere mantener la hipótesis del hermafroditismo psíquico, habrá de añadirse, por lo menos, que sus diversas manifestaciones no muestran sino muy escasa condicionalidad recíproca. Igualmente sucede con el hermafroditismo somático, según J. Halban. También las atrofias orgánicas aisladas y los caracteres sexuales secundarios aparecen relativamente independientes entre sí. La teoría de la sexualidad ha sido expuesta en su forma más simple por uno de los defensores de los invertidos masculinos: cerebro femenino en cuerpo masculino. Mas no conocemos los caracteres de un cerebro femenino. La situación del problema psicológico por el anatómico es tan ociosa como injustificada. La tentativa de explicación de Krafft-Ebing parece más exactamente planteada que la de Ulrich, pero en esencia es similar a ella. Krafft-Ebing ponía que la disposición bisexual da al individuo centros cerebrales masculinos y femeninos al mismo tiempo que órganos sexuales somáticos de ambos sexos. Dichos centros no se desarrollan hasta la época de la pubertad y principalmente bajo la influencia de la glándula sexual, independiente de ellos en la disposición. Pero hablar de centros masculinos y femeninos es lo mismo que hablar de cerebros de uno u otro sexo, y ni siquiera sabemos si podemos aceptar para las funciones sexuales localizaciones cerebrales, centros, como las aceptamos para la palabra. Habremos de retener, sin embargo, dos ideas: que también en cuanto a la inversión debe tenerse en cuenta la disposición bisexual, aunque no sepamos en qué puede consistir tal disposición fuera de lo puramente anatómico, y se trata de perturbaciones que atacan el instinto sexual durante su desarrollo. El objeto sexual de los invertidos, en la teoría del hermafroditismo psíquico, supone que ese objeto sexual es contrario al del normal. El hombre sucumbiría, como la mujer, al encanto emanado de las cualidades físicas y espirituales masculinas, y sintiéndose mujer buscaría al hombre. Mas aun cuando esto sea exacto para toda una serie de invertidos, está, sin embargo, muy lejos de revelar un carácter general de la inversión. Es innegable que muchos invertidos masculinos conservan los caracteres psíquicos de su sexo. No poseen sino muy pocos caracteres secundarios del otro sexo y buscan, en su objeto sexual, rasgos psíquicos propiamente femeninos. Si esto no fuera así, no se explicaría por qué la prostitución masculina que se ofrece a los invertidos trata, hoy como en la antigüedad, de copiar a las mujeres en los vestidos, aspecto exterior y modales, sin que esta imitación parezca ofender al ideal de los homosexuales masculinos. En la Grecia antigua, donde hombres de una máxima virilidad aparecen entre los invertidos, se ve claramente que no era el carácter masculino de los efebos, sino su proximidad física a la mujer, así como sus cualidades psíquicas femeninas, timidez, recato y necesidad de alguien que les sirva de maestro y apoyo, lo que encendía el amor de los hombres. En cuanto al efebo se hacía hombre, dejaba de ser objeto sexual para los individuos del mismo sexo y se convertía quizás a su vez en pederasta. El objeto sexual es, por tanto, en este caso, como en otros muchos, no el sexo igual, sino la reunión de los dos caracteres sexuales, la transacción entre dos deseos orientados hacia cada uno de los dos sexos, transacción en la que se conserva como condición la masculinidad del cuerpo, de los genitales, y que constituye, por decirlo así, el reflejo de la propia naturaleza bisexual. Más inequívocas son las manifestaciones homosexuales en la mujer. Las invertidas activas presentan con gran frecuencia caracteres somáticos y psíquicos masculinos, y los exigen femeninos en su objeto sexual. De todos modos, también la homosexualidad femenina presenta formas muy diversas y múltiples variantes.
El fin sexual de los invertidos. Hemos de retener como un hecho importante el de que el fin sexual de los invertidos no es, en modo alguno, unitario. Entre los hombres, la inversión no supone necesariamente el coito per arium. La masturbación aparece muchas veces como fin exclusivo y las limitaciones del fin sexual, hasta la mera efusión sentimental, son aquí más frecuentes aún que en el amor heterosexual. En las mujeres son también muy diversos los fines sexuales de las invertidas y entre ellos parece ser preferido el contacto con las mucosas bucales. Finalmente, no nos es posible deducir de lo hasta aquí expuesto una explicación satisfactoria de la génesis de la inversión, pero sí podemos observar que nuestras investigaciones nos han conducido a un resultado que puede ser de mayor importancia que la solución del problema en un principio planteado. Resulta que nos habíamos representado como excesivamente íntima la conexión del instinto sexual con el objeto sexual. La experiencia adquirida de la observación de aquellos casos que consideramos anormales nos enseña que entre el instinto sexual y el objeto sexual existe una soldadura cuya percepción puede escaparnos en la vida sexual normal, en la cual el instinto parece traer consigo su objeto. Se nos indica así la necesidad de disociar hasta cierto punto en nuestras reflexiones el instinto y el objeto. Probablemente, el instinto sexual es un principio independiente de su objeto y no debe su origen a las excitaciones emanadas de los atractivos del mismo.